Que tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera, nos enseñe, nos muestre esa libertad que hoy nos da, Señor, de conocerte y saber que nos amas, Señor. Gracias porque en medio de tu amor y misericordia, tú no ves, Señor, nuestras faltas. Por el contrario, puedes perdonarnos y nos podemos poner en tus manos preciosas para que tú, Señor, nos abraces con amor. Gracias por este tiempo. También que tu palabra, Señor, que sea ordenada en nuestro pensamiento, lleve fruto, Señor. No nada más por escucharla hoy, sino que podamos vivirla cada día. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, esta oportunidad que el Señor me concede participar con ustedes este tema, quiero decirles que siempre es un reto porque la palabra de Dios que nos ha permitido recibir a través de los años y no porque es casa de oración, no, sino porque en el privilegio que Dios nos da, y ahí es donde vamos a entrar en nuestro tema, de saber que es una palabra viva, que es una palabra fresca, también es un compromiso y un verdadero deseo en el corazón de caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, conforme a lo que Él nos marca como estatutos y no conforme a lo que queramos, ¿verdad? ¿Usted lo cree así también? Aún así también quiero decirle que es un compromiso más grande. Y bueno, estos miércoles hemos estado tratando esta serie de temas. ¿Se acuerda de qué se está hablando los miércoles? Ya un anterior miércoles le había comentado. ¿Se acuerda qué se está tratando estos últimos miércoles? ¿Qué serie se está tratando? Personajes de la Biblia. Diga conmigo, personajes de la Biblia. ¿No se le olvida? ¿Ha escuchado? ¿Cuántos han estado aquí los últimos miércoles? 3, 4 miércoles. Levante su mano. ¿No todos? Perdón, yo estoy en el miércoles. Estoy en Fontana. Con razón te me queda. ¿Por qué no me dices, Víctor? Jueves. Mire, que hasta ya me están poniendo nervioso. Jueves. ¿Cuántos han venido los últimos jueves? Ahora sí. Con razón la hermana también me decía, no, pues los miércoles yo no, hermano, yo no he venido. Pero sí estamos aprendiendo acerca de los personajes de la Biblia. Y el personaje que quiero compartir con ustedes hoy, en una de las características que como base en esta serie es que aprendiendo de cada uno de estos personajes, sabemos que Dios utiliza hasta el más mínimo de los personajes que se puede imaginar en la Biblia para darnos un testimonio. Y Dios usó aquel personaje, aquella persona o cosa importante que Dios presentó para que pudiese darnos un testimonio. En el caso de los personajes, su carácter, la manera que vivió, las decisiones que tomó, cómo afectaron, cómo beneficiaron su vida, pues nos dan mucha enseñanza. Y hoy quiero hablar con ustedes de este personaje que se llama Sansón. ¿Usted ha escuchado de Sansón? ¿Sí? En el subtítulo que quiero darle a este personaje dentro de este tema es acerca del privilegio exactamente que mencionaba hace un momento. Privilegio de vida. Diga conmigo, privilegio de vida. ¿Es usted privilegiado? Vamos a conocer de esta oportunidad. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Jueces. El capítulo 13, 14, 15 y 16 nos habla ampliamente acerca de Sansón. Sansón que en un momento importante y privilegiado, vamos a ver qué pasó en su vida y vamos a aprender de él. Lea conmigo, por favor, en el capítulo 13, del versículo 1 al 5, para hacer una introducción breve en este personaje. ¿Ya lo tiene? Jueces, está al principio en el Antiguo Testamento. Josué, Jueces, Ruth. Versículo 1 del capítulo 13, dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí
que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿verdad? Tremenda empieza a verse. Quiero decirle que como un parámetro especial que nos muestra la palabra de Dios en este libro de Jueces, es que dentro de la historia, y uno de los comentaristas de la Biblia, que se llama Arthur Condall, dice que en este libro de Jueces es pero muy marcado el hecho de que entristece el corazón. Incluso si tú lees cada uno de los jueces que Dios envió para librar a su pueblo, muestra en la Biblia como un testigo claro de que aquel pueblo, aquella gente, aquella humanidad era débil, flaqueaba. En su manera de vivir, de actuar, siempre una y otra vez caía. Y la única bendición importante que podíamos encontrar es que en medio del sufrimiento del pueblo, reconociendo su pecado, volvía a clamar a Dios y Dios estaba ahí para librarlo, para rescatarlo. Sin embargo, una vez más, el pueblo caía. Pero este comentarista dice que Dios de verdad ha traído a nuestra vida para valorarlo hoy, que siendo testigos de esa tristeza y esa flaqueza de nuestra humanidad, nosotros podemos ver que hay un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Cristo. Y en esa salvación que expresa para este pueblo cada uno de estos jueces, lo único que en esa debilidad de la humanidad, en esta explicación, Dios muestra su gloria a través de lo menos pensado, impensable, de aquello que de lo necio escogió Dios. Y le voy a leer en 1 Corintios 1, 27 y 29, dice Pablo a los corintios, diciéndoles claramente: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacerse lo que es, a fin de que nadie se jacte. Porque la obra ¿de quién es? De Dios. Pensando en esto, yo le hice la pregunta: ¿usted sabe qué es privilegiado? ¿Y qué es privilegio? Privilegio viene de una palabra que en particular nos va a hacer una concesión, que va a algo que da atención a un mérito, que da una gracia, un beneficio parcial o completo de algo que se merece o se ofrece. Por ejemplo, en particular, cuando decimos si somos privilegiados, ¿de verdad reconoces, amigo, amiga, hermano, hermana, en esta hora, que es un privilegio estar en la presencia de Dios? ¿Que es un privilegio venir aquí? ¿Que de verdad es un beneficio que estás recibiendo porque lo mereces? ¿O porque es un beneficio de gracia? Parcial o superior la manera en que actuemos no significa mucho tener un privilegio. ¿Cuántos privilegios se ven alrededor del mundo? Por ejemplo, yo hacía una observación ayer. Cuando usted va aquí al Departamento de Motores y Vehículos en Estados Unidos, cuando vas a hacer el examen, ellos te hacen una pregunta. Claro, para obtener tu licencia, para manejar. En ese examen te dice: ¿el manejar es un privilegio o es un derecho? ¿Usted qué me dice? Es un privilegio. ¿Por qué? Podría ser un derecho, porque ¿cuántos manejan? Bueno, algunos, aunque no tienen su licencia, manejan, ¿verdad? ¿Por qué no es un derecho? Es algo que debería de tener todos, pero ¿por qué es entonces un privilegio?
La respuesta sí es precisamente un privilegio porque es de acuerdo a la capacidad de que se puede hacer. Todos tenemos el derecho de hacer el examen, pero no todos tienen el privilegio para obtener la licencia, ¿cierto? Reconocer esto como privilegio también hoy nos hace ver que es precisamente contar verdaderamente con un beneficio. El plan que Dios tiene para nuestra vida, y al hablar de ese privilegio de vida, la vida en sí es una actividad interna en nosotros mismos que mediante la obra que hacemos día con día se termina y empieza otro día, empieza otro año y pasan los años y es un término, ¿verdad?, de vida. Esta tierra florece, pero la hoja cae del árbol. Tú y yo vivimos, caminamos, ¿y cuántas veces vas a tener otra vez 15 años? Nada más una vez, ¿verdad? Es un tiempo, es una sustancia. Mientras caminamos va a tener un fin. Pero el privilegio de vida es aún más el valorar que el beneficio que tenemos por la gracia de Dios es que tendremos vida eterna. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿No crees que es un privilegio? Sin embargo, no todos lo consideran así. Yo pensé que usted iba a decir, amén, todos con gloria a Dios, porque esa bendición es grande. Dios prefirió escoger lo necio, pero los detalles que fueron escogidos para que este libro nos haga ver cómo una y otra vez caemos, porque el pueblo de Israel le sucedió. ¿Alguno ha dejado de pecar? No, todos pecamos. Pero ¿cuántos siguen cayendo en el mismo pecado? Porque aquí lo que nos presenta el libro de los jueces, y principalmente cuando hablamos de esa vida que Dios ha dado como privilegio, mira a esta mujer, vayamos a la Escritura. Ve a esta mujer, que se le presentó un ángel. ¿A cuántos quisieran que Dios les hablara y dice, esto vas a hacer y qué privilegio? Pues muchos, ¿verdad? Pero esta mujer fue privilegiada. Se le presentó un ángel, ¿verdad? Esa mujer que recibió la respuesta ahí diciendo en el versículo 3 del capítulo 13, se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril. ¿Quién se lo dijo? ¿Ella ya le había dicho? Observemos estas circunstancias. Y nunca había tenido hijos. Y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Qué privilegio, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres, de verdad, algunas que yo conozco que desearían tener un hijo? Y otras que tienen hijos y no los valoran, es más, hasta abortan a los hijos. El privilegio de la vida que pueden tener lo desprecian. Pero aquí hay algo muy especial. Dios dicta pautas. Y ese detalle especial que empezó a suceder con el pueblo privilegiado de Dios, ¿por qué es que volvía a pecar? ¿Por qué es que volvía a caer en su mal? Porque ciertamente no había una firmeza en el corazón, una decisión. Y hoy en día nos damos cuenta que hay muchos en este tiempo de tantos privilegios, en una sociedad donde hay de todo. ¿No le da gracias a Dios por estar viviendo en este país? Es un privilegio. Y aún más, que dentro de tanto cristiano que se llama cristiano, espero que seamos cristianos, y de verdad, nacidos de nuevo, donde mucha gente está sufriendo, padeciendo en una iglesia, aunque se diga cristiano, y no es ya un privilegio. ¿Por qué? Porque sigue siendo gobernado por el hombre, sin la doctrina que viene de arriba, privilegio de la palabra de Dios. Y no estamos criticando a nadie, esa es la verdad. Mucha gente sufre. En este tiempo en el que tú y yo vivimos orgullosos y satisfechos por lo que somos y reconocemos que nuestra vida va adelante, un mundo allá afuera, fuera de Dios, donde te das cuenta que valoran ese privilegio. Todavía aún más le decía al principio, el valorar el privilegio de estar aquí conociendo de Dios y que Dios en su amor y misericordia se presenta y nos bendice. Un mundo donde de grande su desarrollo y cosas que están creciendo de realización no les permite darse cuenta de que de nada deberían de estar orgullosos porque
No importa lo que tengan, ni todo su dinero, a muchos les da la felicidad si hablamos de economía. El mismo mundo en sí, hablando cuando Dios presentó esta libertad a través de Sansón, y vamos a entrar más profundo en él, donde, por ejemplo, quiero darte usted vio esta noticia como alternativa. El hombre está tan organizado y tan dispuesto que sabe cómo solucionar las cosas. Yo decía este ejemplo ayer. Usted escuchó en las noticias cuando hace unos días cayó un asteroide, una pequeña partícula de un asteroide en Rusia. ¿Qué ocasionó? Destrozos. Antes de que salieran las noticias, mi hijo se acercó conmigo ahora con la tecnología tan avanzada y me dice: mira, papá, lo que acaban de poner un video, unas personas de Rusia. Solo se veía una imagen, un resplandor y una explosión. Y 5 minutos después ya estaba en noticia especial. Lo que aquí se veía así tan insignificante, qué destrozo tan grande ocasionó. Miles de personas salieron lastimadas. Millones de dólares en destrucción. Y aquí que están preparados, se sienten orgullosos, se sienten privilegiados de lo que conocen, de lo que son. Cuando Dios, imagínense cuando Dios venga, por eso dice que en un abrir y cerrar de ojos, ¿dónde está tu vida? Tú y yo ahora vamos a profundizarnos en este personaje, porque en este medio de este desarrollo, en este mundo donde hay grandes sucesos e importantes desarrollos, también vuelvo a repetir, hay fallas, cometemos fallas, y cuando cometemos fallas, ¿qué hacemos? El hombre por sí mismo no puede hacer nada. Y nosotros como hijos de Dios, cristianos, nacidos de nuevo en una comunidad cristiana donde celebramos obediencia a Dios, cuando desobedecemos, ¿qué pasa? ¿Por qué le digo todo esto? Sansón nos va a llevar a reconocer realmente lo que somos a través de su vida y lo que vivimos, y si realmente es un privilegio servir a Dios. Cuando nuestra vida reconoce el privilegio que Dios nos da, ve a esta mujer. Se le presentó un ángel de Jehová. Dios lo sabe todo. Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que tú y yo estamos pensando en esta hora. Si sabe que vamos a estar poniendo atención o estamos pensando si dejamos los frijoles o no depositamos en el banco antes de las 8, que a mí me pasó hoy. 14, Jueces 14, versículo 1. Un joven al cual Dios le dio un privilegio, porque a la mujer le dijo a su madre: eres estéril, pero recibirás un hijo. Y le dijo en el versículo 4, para hacerle otra vez esta observación: ahora pues, no bebas vino ni sidra, no comas cosa inmunda, porque aquí concebirás y darás a luz un hijo. ¿Cómo era este hijo? Preparado para servir a Dios, ¿no es cierto? La mamá, ¿qué hizo? Lo que Dios le ordenó. ¿Pero qué empezó a hacer el hijo? ¿Estaría lleno de consagración? Yo creo que sí, porque Dios lo preparó, ¿no es cierto? Dijo, para ir un poquito más adelante, en el versículo número 1, que dice: descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Hasta ahí. Vamos a seguir adelante. A una persona que se había dedicado a Dios, y aquí vamos a entrar a una palabra clave que se llama nazareo. ¿Observó ahí en el versículo anterior del capítulo 13? Un joven que estaba preparado. Si nosotros vamos al libro de Números, si usted lo quiere anotar, yo solamente se lo voy a leer.
Hay tres características que determinaron la vida de Sansón. La primera es que no debería de tomar vino. La segunda es que no debería de pasar navaja por su cabeza. Del capítulo número 6, versículo 1 en delante, habla del nazareato, que significa puesto aparte. Lo que tú y yo conocemos hoy como consagrado. Esa es la palabra consagrado. Consagrarse a Dios es apartarse para Dios. Aquí físicamente a él le decía ni navaja, ni vino, pero tampoco le dijo que también le dijo que no tenía que tener contacto con los muertos, porque esto era inmundicia. Para nosotros hoy, pues eso ya no existe, ¿verdad? Porque ¿cuántos tienen contacto con los muertos? ¿Cuántos consagrados hay aquí para el Señor? No todos levantaron la mano. No le pedí que levantara la mano. ¿Cuántos ya no toman? Es más, ahora muchos hasta se cortan el pelo a coco porque dicen que eso les da más suerte. ¿No se han fijado que hasta incluso los que hacen mucho ejercicio por eso hasta se rapan porque les hace decir que son más fuertes? El voto del nazareato significa también que en esa consagración de servicio a Dios, ahora la consagración a nosotros no era nada más lo exterior, sino lo interior. ¿Cómo está tu vida? Espiritualmente. El voto del nazareato también tenía que ese tiempo de consagración no nada más era el domingo o el miércoles o 6 meses. Cuando nosotros conocemos al Señor y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿para cuándo es? ¿Solamente para una semana? Dígame. Para siempre. Toda la vida. Y le dije al principio, y una vida eterna. Todavía aún deberemos decir, Señor, gracias porque es tu misericordia que nos tiene vivos hoy aquí. El privilegio de conocer al Señor nos va a permitir también valorar más lo que somos. Y le hice una pregunta, ¿cuántos han aceptado a Cristo como Salvador? Él nos ha aceptado como sus hijos. Y ese es un gran privilegio. Pero mire este hijo cómo se comportó. Al principio le rogó, te ruego, Padre, que vayas y me pidas a mi novia. En una palabra. Ya no se lo pidió porque más adelantito leímos que ahora le demandó. No. Pues que no hay bendición en medio del pueblo de Dios. La Escritura nos habla acerca del yugo desigual, ¿no es cierto? ¿Y qué significa el yugo desigual? Nada más que no te cases con alguien que no es cristiano. ¿Cuántos viven en yugo desigual sin tener una comunión con Dios? Hay muchos cristianos que se dicen cristianos, pero no hay una comunión, una igualdad, una verdadera consagración a Dios. Sin embargo, este hombre siendo dedicado, consagrado a Dios, es que significaba que era también para toda la vida. Ahorita ya estaba determinando por lo que veían sus ojos. ¿Qué estaba viendo? Yendo en el camino para pedir a su novia, si usted va más adelante en el capítulo 14, versículo 5, cuando fueron a Timnat con sus padres, Sansón estaba en los viñedos de Timnat y de repente un león joven lo atacó. Y de repente el Espíritu del Señor vino sobre Sansón dándole el gran poder y Sansón destrozó al león con sus propias manos. Sin ninguna arma, porque Sansón fue tan fácil para matar al león que parecía como si hubiera matado más bien a un pequeño cabrito. ¿Y Sansón qué hizo? Dice más adelante, no se los contó a sus padres. Sin embargo, cuando él viene de regreso, si ustedes leen más adelante, mientras estaba ahí dispuesto para casarse, pidiendo a su novia, a su mujer, a la que iba a ser su mujer, va a buscar el cuerpo del león, que ya era un esqueleto ahí, pero ve un panal de miel, si usted sigue leyendo. Y Sansón, el versículo 9 dice, sacó la miel con las manos y fue comiendo por el camino, y cuando llegó a su casa compartió la miel con sus padres. Ellos también comieron, pero Sansón no les contó que había sacado la miel del cuerpo del león. ¿Por qué no les contó? Que era otra parte del nazareato que él no tenía que hacer. No tocar lo muerto. ¿Qué estaba haciendo ahí? Faltando a su nazareato, a su consagración.
Y no se los dice a sus padres. ¿Y sus padres qué estaban haciendo? Contaminados. Y bajo la ley eso era muy peligroso. Sin embargo, él hacía como él quería. Cuando hablamos de la palabra consagración, para ir un poquito más profundo, el diccionario bíblico nos expresa que es una acción que nos permite dedicar nuestra vida entera a Dios. Un sometimiento de servir a Dios por agradecimiento. Un compromiso verbal, pero también un compromiso que nos separa para que como ungidos de Dios nosotros podamos ser esa residencia del Señor. Y sin embargo, ¿qué estaba pasando con Sansón? ¿Qué pasa con algunos de los cristianos hoy? Hijos de Dios, nacidos de nuevo, y decimos que somos, gracias a Dios por su misericordia, salvos, y nuestra consagración. Se me ocurrió investigar en el diccionario de la lengua española qué significa consagración. Y fíjese que en ese diccionario solamente dice que es un afecto, una acción, solo porque lo sientes. Qué corto, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que cuando, apunte por favor esta escritura en Romanos 12:1, se lo voy a leer. Cuando nosotros tenemos esa bendición de Dios de recibir la salvación y ser consagrados a Él, caminar conforme a su voluntad, les dijo a los romanos Pablo, 12:1 en Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A quién vamos a agradar? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién nos conoce? ¿Quién sabe perfectamente quiénes somos? Dios. En nuestra vida como hijos de Dios consagrados, sirviendo a Dios, ¿podremos ocultar nuestro pecado? No. Pero he aquí que Sansón ya había cometido no 1, 2. ¿Cuántos cristianos hay que le exigen a Dios? Señor, tú lo vas a hacer y lo voy a hacer. Sí, creemos que es de Dios, pero lo hago a mi manera, en mi voluntad. ¿Será? Si somos hijos de Dios, yo le hablaba de un privilegio, como la licencia. También el privilegio que muchos gozan, por poner otro ejemplo, ustedes han visto que hay empresas que ponen a empleados como el empleado del mes. ¿Sí? ¿Sí los han visto? Y gozan el privilegio de que ese mes le dan un bono especial. Bueno, hay muchos que son empleados y no son privilegiados, pero no les dan nada, ¿verdad? Les dan hasta su espacio para estacionarse. ¿Sí han visto eso? Ayer hizo una pregunta a nuestro pastor, a nuestro hermano Guillermo al final. Y si nosotros le dijéramos que vamos a ver al cristiano del mes de casa de oración, ¿qué tendría que suceder para que se escogiera al cristiano del mes de casa de oración? ¿Por qué lo escogerían como cristiano del mes? A ver, dígame. La fidelidad. ¿Alguien dijo que porque tenía que asistir todos los días a la iglesia? ¿La asistencia o la fidelidad? Porque venimos muchos a la iglesia, pero ¿cuántos son fieles? ¿Por qué podría ser tú considerado el cristiano del mes en casa de oración? Qué privilegio, ¿verdad? Bueno, Dios sí lo sabe. Sigamos adelante. La consagración es voluntaria. El privilegio que tenemos de Dios es que por su misericordia es voluntario. Por su misericordia tú y yo estamos aquí en este lugar alabando a Dios en una grande libertad. ¿Qué pasaba con los sacerdotes en el antiguo tiempo? Dígame. Los tenían que amarrar con una soga de su cintura porque mientras iba sonando la campanita para que él llegara a ofrecer el sacrificio en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, si había un pecado mínimo, aquel hombre, suelo y muerto. Y lo único que podían es sacarlo con la cuerda, porque si entraba alguien a querer sacarlo, también. ¿Qué clase de privilegio tenemos hoy de vida en el Señor, hermano?
que cuando nosotros, al permitirnos valorar esto, encontramos de verdad lo que deberíamos de hacer en nuestra vida delante de Dios. Tomar la cruz y seguir a Cristo es un privilegio. Y eso nos lleva en una consagración constante. En el contexto de nuestra vida a veces dependemos de nuestras fuerzas, porque cuando hablamos de Sansón, como nos lo han presentado, yo me acuerdo desde niño, cuando escuché por primera vez en la escuela dominical de la historia de Sansón. ¿Cómo nos presentan a Sansón? Dígame. Fuerte, vencedor. Pero cuando lo empezamos a conocer, Dios nos ha revelado a cada uno de nosotros en este contexto del capítulo 14 de Jueces, de una manera muy especial, que el tiempo que hacía Sansón en su vida lo quería hacer a su manera. El privilegio que tenía de Dios, lo observamos que en él era, pero en medio de esa fortaleza iba de picada a una caída inevitable, en donde su vida pues iba a llegar a un término. ¿Y su privilegio dónde quedó? Dios nos ha revelado a nosotros cosas tan grandes, tan maravillosas. Tenemos muchos privilegios, hermano. Como hijos de Dios, como creyentes, tenemos muchos privilegios. Privilegios donde podemos incluso, fíjese, por la gracia y la misericordia de Dios, vaya conmigo por favor, 1 Corintios 2:10. Como hijos de Dios, creyentes, en medio del que el único que nos juzga es Dios. A veces nosotros nos pasamos de listos y juzgamos de más, juzgamos, apuntamos, señalamos, pero realmente no nos damos cuenta y vamos a ir adentrándonos más. ¿Por qué es que era un juez? Fíjese qué privilegio que tenemos de Dios. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué privilegio que como hijos de Dios, tú y yo, como hombres, dice más adelante, el espíritu del hombre da una comunión con Dios. El versículo 11 dice, así tampoco nadie que conoce de Dios, el Espíritu de Dios te lo revela. Nosotros como hijos de Dios no hemos recibido el espíritu del mundo, dice el versículo 12, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿No le da gracias a Dios por ese privilegio? Solo porque somos creyentes. Vuelvo a repetir, Sansón hace las cosas a su manera, en su propio tiempo, demandante, porque así exigió a sus padres. No, esa es la mujer. Esa es la mujer que yo quiero, en mis términos. Mientras seguía adelante, pues él luchó. Porque el propósito de Dios era ¿qué? Liberar a su pueblo, no importando cómo Dios va a llevar a cabo su obra. Y lo cumplió. ¿Sansón falló? Sí. Pero aquí que Sansón empieza a jugar otra vez. Fíjese lo que hace más adelante. Cuando viene de regreso y ya comieron de la miel de aquel animal muerto. Y no les dijo, aún él todavía les hace un acertijo a los filisteos. Que aquella que iba a ser su mujer en Timnat, aconteció que cuando viene y les trae ese acertijo y les dice, a ver, ¿qué es lo que comí? Como acertijo, en medio del privilegio de vida. ¿Cómo utilizó aquella situación? Engañándolo. Si usted lee un poquito más adelante en ese capítulo 14 y el capítulo 15, empieza a descubrirse aún más su poder, su fuerza. Y él empezó a depender de sus fuerzas, porque destruyó a los filisteos. Mató a 30 hombres para poderles darles el premio a aquellos, porque habían utilizado a su propia futura esposa, que la obligaron a decirle si no la mataban a ella y a su padre. Y él destruyó con sus fuerzas a todas esas personas.
No pasó mucho tiempo cuando ellos también volvieron a observar, dándole el enigma en el capítulo 14, 15, para que usted vaya conmigo. Ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Y al 7º día dijeron a la mujer, versículo 15, de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos del pueblo. Y le respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. ¿Cómo te lo voy a declarar a ti? ¿Te lo voy a declarar a ti? Y ella lloró en presencia de él los 7 días y estuvieron en el banquete, mas el 7º día se lo declaró porque lo presionaba. Y ella rápidamente se lo declaró. ¿Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió. Le habían dado la respuesta porque ella había dicho a ellos. El Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, tomando sus despojos, y dio a las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido de enojo se volvió a su casa de su padre. Aquí hay una palabra que él utilizó. Si no hubieses abusado o utilizado a mi esposa para que conocieses la verdad, esto fue lo que le hizo más enojar. Pero Sansón derrota a los filisteos por su fuerza. Nosotros a veces declaramos sin saber, con nuestras propias fuerzas, que tenemos la victoria. Y a veces no interpretamos bien lo que la palabra de Dios dice. Un día mi hijo, como un ejemplo le voy a decir este texto que muchos utilizan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Mi hijo, empezando en su adolescencia y jugando béisbol, en su cachucha que tiene de béisbol, ahí abajo le puso el texto. Filipenses 4:13. Y me dio gusto porque dije: mira, todo lo puedo en Cristo. Y le dije: hijo, ¿por qué pusiste eso? Es que hoy vamos a jugar y le pido a Dios que me fortalezca porque vamos a ganar. Le dije: a ver, explícame un poquito más porque creo que debes de entender muy bien lo que estás poniendo ahí. Hay mucha gente que utiliza la palabra de Dios para obtener fuerzas. ¿Será ese el significado verdaderamente de todo lo puedo en Cristo? En medio de la lucha, de la prueba, Dios te va a dar paz, te va a dar fortaleza. Y lo podemos. En medio de las circunstancias, si no fuese por Cristo y su amor y su misericordia, ¿dónde estuvieras hoy? ¿Qué hubiese pasado con tu vida hoy? Por eso decimos: lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero Sansón, ¿cómo se sentía? ¿Cuántos dependen de sus fuerzas? A ver, enséñame sus músculos. Sí, tiene músculo. Pero cuando viene la tentación, ¿tus fuerzas te van a sostener en medio de la tentación? Sansón enfrentó la tentación. Una, otra y otra vez. Si seguimos observando, ¿cuántas veces volvió a vencer a los filisteos? Y la segunda vez fueron 1000. Y todavía los dejó sin seguridad, porque después que dice más adelante que incluso por su enojo regresó cuando se dio cuenta que su padre, el padre de su suegro, ya había dado a su mujer a otro. Le dijo: aquí tienes a su hermana, ¿no es más bella? Se enoja, se regresa. Usted siga leyendo más adelante. Se enoja, se regresa, sigue jugando, amarra a unas zorras, 300 zorras de sus colas, las enciende, les pone teas para que en medio de los campos fértiles destruya todo lo que habían preparado ellos, sus siembras. He aquí que lo fueron a buscar para matarle. ¿Y él dónde se fue? A esconderse a una cueva. Pero cuando se dieron cuenta que por qué los querían destruir, ¿por qué estás aquí? Él rompe las puertas, se las lleva cargando. Imagínense las puertas, qué fuerte, qué hombre tan fuerte. Se llevó las puertas hasta la cima del cerro, sigue diciendo aquí en el capítulo 15, versículo 14. Salieron a su encuentro y el Espíritu del Señor salió gritando y él volvió a matar
a 1000 filisteos. Sin darse cuenta, Dios está haciendo la obra. Estaba matando, destruyendo al pueblo que estaba. Y dicho sea de paso, ¿sabe lo que significa filisteo? Filisteo es uno que vive con los filisteos. Dicho de una persona es de espíritu vulgar, de escaso conocimiento y de muy poca sensibilidad. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Cuántos filisteos hay alrededor nuestro? Que sigue atormentando a nuestra vida. Porque así pasa. La tentación vino a Sansón y la tentación está relacionada con la prueba. Las pruebas que con un propósito Dios va a usar para que nosotros podamos ver el beneficio de lo que tenemos. ¿Cuántos tienen pruebas? Y si confiamos en Dios somos privilegiados, ¿no es cierto? ¿Y puedes vencer la tentación? ¿Por tu fortaleza y tu fuerza? ¿Qué preguntas tan astutas nos hace el enemigo, el tentador? Mateo 4:3, vino el tentador al mismo Señor Jesús y le dijo, ¿eres hijo de Dios? Di que estas piedras se conviertan en pan. Él era privilegiado, él era el hijo de Dios, no podía haber hecho lo que aquel Satanás le presentaba. Mateo 4:4 dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, le volvió a decir, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10, vete Satanás, porque escrito está, el Señor a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Anótelo, no nada más lo escuche, llévelo firme. Porque la tentación es permanente, pero también la palabra de Dios nos da la salida porque dice, resiste la tentación. Guárdate de la tentación. Somos tentados visualmente, nos dejamos llevar por lo que vemos. Mire, esta mañana me tocó ir a hacer un trabajo en la ciudad de Redlands, una área muy bonita donde hay casas muy grandes. Y fui precisamente a esta casa hace unos días a hacer un presupuesto y me dieron el trabajo. Pero cuando fui otra vez, ahora me llevó a la parte interna de la casa y dije, wow, qué casa. ¿Cómo le hará para mantener esto? La gente podría decir, qué privilegiado, qué casa. Un Mercedes en la cochera, un BMW. Y su casa amplia. ¿Cuántos quieren una casa grande con una cocina? ¿Sabe cuando me dijo, bueno, es que, porque le dije, ¿usted trabaja aquí cerca? Dice, no, ya no trabajo, ya se ve una persona mayor, soy retirado, vendí mis pozos petroleros. Alguien podría decir, uy, qué privilegiado. Pues, ¿de qué va a sufrir este hombre? ¿Sabe que me di cuenta? Porque mientras había preparado este tema en días anteriores y orando a Dios, dije, Señor, esto no compra la felicidad y la paz que me das tú. Que puedo ver en medio de la lucha y de la prueba el privilegio de tener a mi esposa, a mis hijos. Que vamos luchando, que hay tentaciones, que hay pruebas, que aunque a veces algunos de ustedes como padres han escuchado a sus hijos, ay papá, ya vas a empezar. ¿Cierto? Pues algún día como hijo lo dijiste también a tu papá, pero ibas a enfrentar ahora la realidad. Qué privilegio tenemos de Dios, que tenemos vida, que respiras, que un carro no te hace privilegiado, que una mansión no te va a cambiar. Yo dije, para poder tener una casa así, yo soy feliz, vivo privilegiado, tengo una riqueza grande, Dios está contigo, está conmigo. ¿Tienes paz? Aún más privilegiado, valoramos lo que Dios nos da. ¿Y Sansón qué volvió a hacer? A mostrarnos que una vez más veía aquello. Vamos al final de su vida. ¿Qué pasó con él? Capítulo 16, versículo 4. Volvió a ser tentado. No resistió el día malo. No se apoyó en la obra que Dios le había dado a él desde el principio. Se durmió a medianoche, dice ahí en el capítulo 16, versículo 1 en adelante. Que se acercó a esta mujer la cual se enamoró. ¿Cómo se llama esa mujer?
Dalila, ¿verdad? Y esta mujer con sus embelezos lo engañó, porque ya le vinieron a ella a ofrecer. Los filisteos estaban preocupados porque hasta la seguridad no tenían, había destruido sus puertas y seguía matando a su pueblo. El versículo 4 del capítulo 16 de Jueces. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, el cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su fuerza y cómo lo podríamos vencer, porque para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. 1,100 ciclos de plata, quiero decirles, hermano, es mucho dinero. Y cada uno, no lo puedo ahorita sacar en los valores de dólares a pesos, ni mucho menos, pero mucho dinero. ¿Cómo es el pueblo filisteo? ¿Cómo dijimos? No le importa nada. ¿Qué dijimos que es un filisteo? ¿Se acuerda? Se lo acabo de decir. ¿Quién lo anotó? Dígamelo fuerte. ¿Qué es un filisteo? Sin sensibilidad. Pero aquel hombre consagrado a Dios se enamoró de ella. Se volvió a guiar por sus ojos. Y también por su satisfacción. Porque lo único que pensaba era en satisfacerse a sí mismo. Se metió con una y con otra mujer. Hizo lo que quiso. ¿Dónde quedó su consagración? Sin embargo, iba a haber consecuencias. ¿Fue esclavo Sansón del pecado? Sí, una, otra y otra vez. Nosotros en la actualidad somos tentados, sí, constantemente. ¿Cuántas veces se nos ha dicho desde aquí, desde el púlpito, mira bien y observa bien lo que estás haciendo? ¿Cuánta gente sigue siendo dominada? Nos hemos enfrentado a situaciones donde gente que se dice cristiana sigue estando bajo la esclavitud de la pornografía, de la lascivia. No me voy a ir a pecados tan graves, de la mentira, de la ira, de la gritería. Porque Sansón también se airó y por eso destruyó. El Espíritu de Dios vino sobre él, le dio la fuerza, pero para destruir a los filisteos. Sin embargo, él no vio eso, seguía siendo esclavo del pecado. Una vez se acercó Dalila y le dijo, versículo 6, te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me atares con 7 mimbres verdes que aún están enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes aún que estaban enjuntos, y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres en el cebo del aposento. Entonces ella dijo a Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres. ¿Sí está leyendo conmigo? Versículo 9. Como se rompe con una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Él seguía disfrutando de los placeres. ¿Le dijo la verdad? No. Hasta que la 4ª vez que vino otra vez, diciéndole, Dalila, Sansón, hasta ahora me engañas, versículo 13, y tratas conmigo con mentiras, descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 que dejas de mi cabeza con la tela y asegurarles con estaca. Ella lo hizo, lo aseguró con la estaca y dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando el sueño, arrancó la estaca, el telar con la tela, y ella dijo, ¿cómo dices? Yo te amo. Cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. ¿Cayó en la tentación? ¿En la prueba? Sí. Entonces aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e imputándole su alma, fue reducida a una mortal angustia y descubrió todo su corazón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres.
Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Versículo 20. Y luego que despertó del sueño se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que qué pasó. Diga conmigo fuerte: que Jehová se había apartado de él. Cuando nosotros caemos en la tentación y somos esclavos del pecado, déjeme decirle algo: Dios no puede ser tentado. Él tampoco va a poner a que peques, te va a poner a pecar. Iría en contra de su voluntad, de lo que Él ha provisto. ¿Quiénes son los que pecan? Y aquí que nos sentimos fuertes, y cuando viene la prueba y la lucha y después no vemos la solución, ¿dónde está Dios? Decimos: ¿y dónde está Dios? ¿Y qué pasó? Él se sentía consagrado, finalmente Dios se apartó de él. El pecado lleva consecuencias, ¿sí o no? A pesar de lo que sea. Un día privilegiado, y la realidad de Sansón fue que fue una persona indisciplinada, haciendo las cosas a su manera, con odio y venganza, lo llevó de un problema a otro y a otro. ¿Pasa así con el pecado? Sí. ¿Qué pasó con Sansón? Fíjese, el mismo Pablo les habla a los Gálatas en el capítulo 6. ¿Qué estoy haciendo yo para entender esto? Entendamos claramente. No os engañéis, dice el versículo 7 del capítulo 6 de Gálatas. Apúntelo. Si yo se lo leo: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Sí o no? ¿Qué estamos sembrando? Versículo 8. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuántos queremos esa vida eterna? Dijimos al principio. Amén. ¿Nos estamos analizando? Tenemos muchos ejemplos. Una situación importante que Dios nos mueve a entender que sí somos pecadores, sí. Y que como a la mujer, el Señor Jesús se la trajeron enfrente y les dijo: aquí estamos, traemos esta mujer para que la castigues conforme a la ley. ¿Dónde estaban aquellos para acusarle cuando les dijo: el que se sienta libre de pecado, arroje la primera piedra? Y al final, ¿dónde estaban todos ellos? ¿Qué recibió de Jesús esta mujer? Un perdón. Vete y no peques más. Sí, vivimos en una humanidad débil que de repente flaquea, pero el amor de Dios y la misericordia de Dios nos muestra y nos mueve para que tú y yo nos demos cuenta. De todas maneras, Dios va a utilizar todo aquello que hemos pasado porque va a cumplir su propósito. ¿Mató a los filisteos? Sí. Génesis 48, 49 y 50, y no hace mucho nuestro hermano Irán, creo que él fue el que habló acerca de José, ¿verdad? De José. ¿Sí se acuerdan? Porque cuando a José lo vendieron sus hermanos, ¿eso era correcto? No era lo más correcto, ¿verdad? Y José les dijo: ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Porque ¿de quién recibieron bendición después? Dios ya tenía un propósito. Sobrepasa el gobierno y el entendimiento del hombre en su voluntad, hermano. Dios usó la desobediencia de Sansón para que el final, aún que vamos a ver en este momento, lo destruyó, sujeto a una opresión de los filisteos. ¿Qué pasó con Sansón? Versículo 23 del capítulo 16. Lea conmigo brevemente. ¿Lo tiene? Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo,
alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruir de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. ¿Dónde quedó Sansón, hermano? Aquel hombre que había sido consagrado, dedicado toda su vida a Dios. ¿Qué le hicieron? Le sacaron sus ojos y lo tuvieron como esclavo ahí en la prisión, moliendo, aprovechando. Él no se quedó sentadito en una cárcel ahí a que pasara su tiempo. Lo tuvieron como esclavo y burlándose de él. ¿Qué pasa cuando pecamos, hermano? Hay gente que se burla. Ahí está, y esos son cristianos. Y eso que van a la iglesia domingo. Alguien ha dicho: ¿para qué? Son hipócritas. Cargan su Biblia bajo el brazo, caminan a la iglesia los domingos, pero conócelos en su casa. Qué triste, ¿verdad? Muchos se burlan, hermano, así como se burlaban los filisteos de la situación en la que pusieron a Sansón. Pero he aquí que Dios dio la oportunidad para que los israelitas vieran su paz. Porque entonces, ¿qué pasó con Sansón? Versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: acércame y hazme palpar. La casa estaba llena de hombres y mujeres y de todos los principales de los filisteos, y estaban ahí en el piso alto, y había 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos, por mis 2 ojos. Así luego Sansón, asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaban la casa, y echó mano de todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y con ella cayó la casa sobre los principales y todo el pueblo que en ella estaba, y los mató, y descendieron ahí a muchos, más de los que había matado durante toda su vida. Aún en medio del escarnio, ¿Dios cumplió su propósito? Sí. Una vida de contrastes, ¿verdad? Volviendo a nuestra primera pregunta, cuando desobedeces, ¿qué? Cuando fallas, ¿qué pasa? Hay gente que dice: quiero ser libre del pecado. Hay gente que manipula la manera de seguir viviendo en el pecado. Que cuando dicen me arrepiento de verdad, no hay un arrepentimiento. No hay ni siquiera un deseo de cambiar. Cuidado, porque eso va a llevar a un choque, pero seguro. Hay quienes se arrepienten del pecado, pero mantienen un remordimiento en su vida que a veces no les permite servir a Dios como quiere, como Él quiere, diciendo: Dios no me va a usar otra vez. No, hermano, si Dios te perdonó porque verdaderamente te arrepentiste, Él va a usar tu vida. Él quiere usar cada una de las circunstancias que atravesaste para valorar lo que tienes hoy. ¿No le das gracias a Dios porque es amor? Porque sigue siendo un privilegio de vida el que valoremos hoy. Para que no tu vida siga estando en un yugo que te atormenta y aún la gente se burle de ti. Consagrarte y apartarte para Dios como hijo firme en tu corazón de ser llamado cristiano, hijo de Dios, es un compromiso que tenemos, hermano. Por eso es que predicamos la sana doctrina. Yo no les estoy predicando de otro libro, ni de la manera en que puedas tener un éxito para que tus problemas sean solucionados. No, el único que lo soluciona es ¿quién? Cristo. Dios. La respuesta está en su palabra. Y me está mostrando hoy que en este medio de contrastes en el que Sansón vivió, yo debo de arrepentirme verdaderamente. Y como aquella mujer, no lo repitas otra vez, porque si no, no te has arrepentido verdaderamente. Si dices,
ya no quiero que haya gritería ni ira en mi vida, que ya no la haya, porque lo puedes en Cristo. Él te da fortaleza y te hace resistir la tentación de gritar. Ya no me voy a la ira, a la mentira. Oh, una mentira, es una mentira piadosa. No, mentira es mentira. Aquí no hay piadosa ni medias mentiras, es mentira, y mentira es pecado. Se engaña a sí mismo nuestra vida, ¿cierto o no? Si te arrepientes verdaderamente, si nos arrepentimos verdaderamente en nuestro corazón, vamos a realmente ver la bendición que Dios tiene para nuestra vida y nos va a dar la oportunidad. Hay gente que va hasta el final de sus días a arrepentirse, ya después que pasaron tantas consecuencias en su ser, en su corazón, que ya cuando está en el lecho del dolor, y si Dios le da la oportunidad antes de morir, dice: ahora sí me arrepiento, le pido perdón a Dios. ¿Tendría que pasar hasta ese momento? Es hoy. Hoy. Un día en el que tú y yo, el Señor va a cambiar conforme a su voluntad nuestra vida. Y conforme a su voluntad nuestra vida va a ser libre. Y ahí es a donde debemos de decir: Señor, de verdad con gozo y con alegría digo: Señor, gracias por tu salvación. Gracias por este privilegio de vida y el valor que debo de tener para con el Señor. Los veo muy atentos, qué bueno que está poniendo atención. Pongamos atención, hermano, porque en ese privilegio de vida, ¿qué hay? Quisiera preguntarle, ¿qué hay en tu vida que te detiene para llevar una vida privilegiada con Dios desde hoy? Porque ya el pasado no lo puedes cambiar, ¿verdad? ¿Qué hay en tu vida hoy que te va a permitir ser usado por el Señor? ¿Quieres ser usado por el Señor en una mejor manera? Dios tiene su propósito, Él lo va a hacer. Si Sansón no hubiera pecado, no hubiera sido la burla de un grupo de paganos insensibles que no conocen a Dios, ni quisieron conocerlo. Cayó, sí, falló. ¿Cuántos caemos? ¿Cuántos fallamos? ¿Cuántos nos damos cuenta que, híjole, le mentí al Señor? Ya no a tu esposa, a tus hijos o a tus padres, hijo. ¿A quién le mentimos? Si reconocemos esa bendición, ¿qué es lo que hay en nuestra vida? Está sucediendo como prueba, como lucha, como tentación, como barrera que está estorbando en tu ser para poder darle buenas cuentas a Dios. ¿Qué hay? Las consecuencias se van a pagar, ¿cierto o no? Sansón tenía un voto de nazareato. Tú y yo tenemos una bendición grande, hermano. Mientras Sansón era infantil y hacía las cosas a su manera en sus planes, también era valeroso en la batalla. Si Sansón era poderoso en su fuerza física, también era débil para resistir la tentación. Y fue un triste final su vida. Es ahí a donde Dios nos lleva a valorar lo que tenemos hoy. ¿Nos ama el Señor? ¿Somos privilegiados? Sí, somos privilegiados. ¿Valoras lo que tienes? Tu vida misma, hermano. Al observar, por ejemplo, a mi hermanita allá atrás, ya con años, con experiencia, testimonio de Dios que yo creo que Dios le ha dado, me hace recordar a mi abuela cuando decía: mira, hijo, cuando veas circunstancias y pruebas difíciles, tú depende plena y seguramente de Dios. Tómate de Dios. ¿Le ha dado consejo así a la vida de sus hijos? A su alrededor, y que seamos tomados en cuenta, eso es importante, por un testimonio de vida en Cristo, porque conocemos a un Dios real, vivo, poderoso, que no nos va a decir las cosas a medias, nos va a decir directo: ve, no peques más, ten libertad, si vienes a alabar al Señor, alábale de todo tu corazón. Hermano, no es que yo haya preparado hoy un mensaje como de los que nos tocan compartir. ¿Sí o no, Irán, que estás aquí, o algunos de ustedes que comparten la palabra? Es triste, hermano, no por cómo lo preparamos, pero es triste que cuando llegamos a la presencia de Dios a veces vemos que no hay el valor de recibir una palabra. Ayer nos decía nuestro pastor, a veces venimos a la alabanza, a la adoración, y hay personas que se están durmiendo.
Hay personas que se la pasan, decía un hermano, no sonará risa, pero dice, nada más están con el chicle en la boca y agarrados de la banca así, y ni siquiera alaban a Dios. Hablamos de la palabra de Dios y vemos de verdad el amor con el que el Señor nos llama, y a veces no es que nosotros veamos. Tristemente muchas veces, hermano, así como entramos, salimos. Yo espero que esta noche no sea igual para ninguno de nosotros. Para que la palabra que cada día vienes a escuchar, porque vienes con ese deseo de entender y de recibir dirección, lo abraces y veas el privilegio que Dios te ha dado. Luchamos y oramos los unos por los otros. Vemos las pruebas que atravesamos cada uno de nosotros, porque así como tú tienes pruebas, yo también. Pero al mismo tiempo sé que Dios va a obrar y que quiero guardar mi vida con privilegio. Quiero valorar, por ejemplo, el testimonio de algunos de nuestros hermanos, el hecho de que hoy Dios nos da la libertad de servirle con todo nuestro corazón. Y que estamos de verdad tranquilos, seguros. Sí, este cuerpo se desgasta, se cansa, flaquea, pero que no caiga, que se mantenga firme. Y eso es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saber pedirnos perdón, sin juzgarnos, sin señalarnos y valorándonos aún más por lo que tenemos. Para que el día de mañana podamos decir, estando delante de la presencia de Dios, y lo he repetido yo en muchas ocasiones, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y en medio de todo tenemos paz. En medio de todo tenemos la gran bendición. Algunos de ustedes vienen desde muy lejos. El otro día que escuchaba a nuestros hermanos que vienen desde Oxnard, hacen un esfuerzo. Quisieran estar aquí también los jueves, pero por la distancia y entendiendo el trabajo y la economía, pues vienen hasta el domingo. Sin embargo, a muchos los he visto aquí el jueves. Unos hermanos hacen un esfuerzo grande por venir a recibir la palabra y valorando lo que les ha dado su vida el Señor. Yo vivo agradecido. ¿Usted? ¿Podemos reconocer el privilegio que Dios nos da hoy? El Espíritu de Dios está aquí, hermano. Quiere llenarnos. Por eso nos decía su palabra hace un momento, para no cegar lo que has sembrado para la carne, sino que siembres el Espíritu para recibir. Dios está listo para bendecirte, hermano. Y sí, va a utilizar, vuelvo a repetir, las circunstancias que has pasado. Dile, Señor, usa eso que pasó en mi vida para que yo entienda cuánto me amas. Pero ya no lo hagas. Valoremos nuestro tiempo. Somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. Y lo más débil utilizó el Señor para ser fuerte. ¿Cuántos fuertes en el Señor hay aquí? Gracias a Dios. Quiero invitarlo a ponerse de pie. Viene Dios a traer liberación, hermano, de opresión a nuestro ser, para que ya no vivamos como vivíamos. Yo me acuerdo de un canto que entonábamos, Señor, renuévame. ¿Ha cantado ese canto? Ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí, dice ese canto, necesita ser cambiado ¿por quién? Por Dios. Digámosle eso al Señor, hermano. Que este voto de consagración o de nazareato, que es para toda la vida, dedicación a nuestro ser al Señor, sea completo. Porque Dios quiere siervos, siervas, mujeres, hombres fieles a Él. Y quiere usarte en medio de toda circunstancia. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. A menudo, a nuestro propio juicio, puede ser deficiente. Pudimos saber o pecamos terriblemente. Pero Dios ha determinado que tu vida sea verdaderamente aquella que es digna de ser llamada hija de Dios. Mientras tienes tus ojos cerrados, Dios ha determinado en ti y en mí de verdad consagrarnos, hermanos.
para que no seamos como el pueblo de Israel, volviéndonos a los ídolos, otra vez al mal, sino que de una vez y para siempre seamos liberados por el Señor. Al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia nunca, hermano. Y Él va a solucionar todas las cosas. Él va a derribar toda barrera. Él va a perdonar todo lo que somos. Así también tú obtendrás la fuerza para salir de cada apuro conforme a la voluntad de Dios. Es interesante lo que Sansón nos mostró aquí. Sus fracasos o sus movimientos heroicos de su fuerza, el libro del Hebreo simplemente lo nombra que por fe conquistaron reinos. Y por la fe tú y yo vamos a dar un paso en el Señor para decirle: Señor, toma en control completo de mi vida. Y al final, Sansón reconoció su dependencia de Dios. Cuando murió, Dios convirtió sus fracasos y derrotas en victoria. Por mucho que hayamos fracasado, hermanos, en el pasado, hoy no es demasiado tarde para poner nuestra confianza en Dios. Hoy, y quiero decirte hoy, porque tu bendición viene adelante. Hoy. Desde tu nacimiento, desde el vientre de tu madre, dice el salmista, Dios vio y tus ojos vieron al Señor. Dile: Señor, aquí está mi vida. Si realmente valoras el privilegio que tienes de vida, dile: Señor, aquí estoy. Límpiame, transfórmame, Señor. Perdóname principalmente, Señor, porque he fallado. Y quiero llevar más el testimonio, no solo con palabras, sino con hechos, Señor. Porque tu fortaleza, tu fuerza está en medio de nosotros. Y poder decirte: Señor, aquí estamos. Nos estamos recordando, Señor, cuánto amor nos tienes, cuánto tu mano de misericordia se ha extendido, Señor. Y valorar el tiempo que nos das. Porque aún así tú dices que quieres usarnos, que quieres llevarnos cada día. Aquí hay padres, Señor, con hijos. Hay madres, Señor, cada día poniendo la vida de sus hijos en tus preciosas manos. Pero en tu tiempo tú haces las cosas. Tenemos que enseñarnos a unos a otros, Señor, cómo poder, Señor, reconocer este privilegio de vida, Señor. Cada día. Y que todo, Señor, sí, como lo mencionábamos hace un momento, Señor, todo lo que hay dentro de nosotros sea transformado por ti, Señor. Te entregamos nuestra vida entera. Dile: Señor, te entrego mi vida. Te pertenece mi vida, Señor. Si no te conozco, que te conozca como tú quieres, Señor. Y quiero entregar en tus preciosas manos todo, Señor, lo que soy. Tú nos amas, Señor, grandemente. Y podamos estar alegres, firmes, bienaventurados, dichosos, felices, Señor. Tú estás con nosotros. Te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Sin esa libertad, tú le dices: levanta tus manos, dile: Señor, aquí estoy rendido a ti. Y tú tomarás control de cada circunstancia. Quiero presentarme cada día, Señor, delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres Dios. Que mi carácter, que mis costumbres cambien, Señor. Cambien conforme a tu propósito y tu voluntad. Que mi vida, Señor, dé fruto cada día. Y rendido a ti, tú me permitirás contemplar tu gloria y tu bendición aquí y en donde quiera que voy, Señor. En la casa, en el hogar de cada uno de mis hermanos aquí, Señor. En cada una de las familias. Porque tú estás tomando control de cada problema, de cada situación, Señor. Y tú extenderás tu gracia y tu bendición. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador.